Invitados aquí a la mesa de trabajo de la W para empezar la semana. Senador Macías, bienvenido. Vicky, muchas gracias, y a todos los oyentes de la W un saludo. ¿Se le va a pegar? Ojalá, Dios quiera que no. Bueno, los hemos invitado porque obviamente el senador Jorge Enríquez Robledo, que ha estado muy activo en este tema de Odebrecht, haciendo denuncias y demás, tiene planeado un debate en el Congreso y queremos hacer el adelanto. Permítame, que creo que esto va a ser muy nutrido, senador Macías. ¿Cómo ve usted la citación a este debate? Pues Vicky, la verdad, nosotros desde luego vamos a participar porque aquí en este escándalo de Odebrecht faltan muchas cosas por decir, y desde luego nosotros tenemos que participar porque a mí sí se me hacen extrañas algunas cosas. Por ejemplo, yo le diría al señor fiscal, se lo he dicho en alguna ocasión que estuvo en la plenaria del Senado, que a mí me parece muy curioso, o no sé de qué manera decirlo, que solamente el ex viceministro Gabriel García esté detenido hoy. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasa con los funcionarios del gobierno cuando se habla de tantos sobornos y tan millonarios sobornos, y que solamente haya un funcionario, un exfuncionario en la cárcel? Lo que pasa es que él ya lo reconoció, él confesó. Sí. El ex viceministro García. Sí, pero confesó después de haber sido detenido. Sí, claro, Entonces, claro, él fue detenido. ¿Por qué no detener a otro para que confiesen? Pero ¿cuáles son los que usted quiere que detengan? No, yo no quiero que detengan a nadie, a los responsables. Pero por eso, ¿quiénes son? Que detenga a los... A mí me parece imposible que en este gobierno no haya un funcionario que no tenga nada que ver. ¿Pero quiénes son? Nosotros denunciamos, por ejemplo, yo presenté Habla, por ejemplo, de Roberto Prieto, que también ya aceptó de una hizo una confesión en los medios de debería estar comunicación. detenido. Para mí sí, de acuerdo a lo que él ha confesado, él le llamó irregularidad. Eso es un delito, es un delito. No es una irregularidad lo que confesó el doctor Prieto. Pero bueno, él no era funcionario del gobierno. Nosotros denunciamos a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Le puedo preguntar directamente, ¿quiere que Gina Parodi y Cecilia Álvarez estén presas para que, según usted, confiese? Yo no quiero que estén presas, ni más faltaba. Lo que yo quiero es que la Fiscalía nos diga si tuvieron o no que ver, porque entiendo que a la señora exministra Álvarez la citaron a una entrevista que llaman hoy, y no con base en las denuncias que hicimos nosotros, y a la exministra Gina Parodi ni siquiera la han llamado. Entonces a mí se me hace extraño eso. Yo sí le pediría al señor fiscal que llame a todos los funcionarios, a todos los que haya metidos en esto. Es decir, no solamente el gobierno Uribe, también, si hay más del gobierno Uribe, el propio presidente Uribe lo ha dicho, que si hay más, que salgan y respondan, pero no podemos quedarnos con un pedacito nomás, Pero entonces estoy viendo aquí vemos como dos vertientes, senador Macías, y es que hay quienes aplauden la labor del fiscal y dicen, mire, por fin hay alguien que está haciendo algo contra la corrupción en Colombia, pero está la otra corriente, como lo está diciendo este mediodía el senador Robledo, que se han puesto juiciosos, digámoslo así, en hacer unas denuncias que ciertamente el fiscal ha desmentido, pero que están ahí esas denuncias. ¿Con cuál se queda? A ver, yo no me iría a ver con cuál versión, Vicky. Aquí hay unas denuncias que primero se hicieron internacionalmente. La justicia americana, la justicia del Brasil. ¿Y por qué decía yo hace un rato que el fiscal por qué no había ido o no ha llegado más allá? Mire, ahora en la Semana Santa, no sé si fue el sábado, viernes sábado, el periódico El Globo de Brasil publicó una información de la Fiscalía del Brasil, donde ya abrieron formal investigación, ojo, a 8 actuales ministros, a 5 expresidentes, como a 30 y pico congresistas. Entonces, yo digo lo mismo, y yo haría unas preguntas aquí, Vicky. Acá en su programa, yo le preguntaría al doctor Humberto de la Calle, por ejemplo. Él fue abogado de Odebrecht en un proceso contra las empresas públicas de Medellín. Entonces, él conocía algo de estas otras cosas que, como aquí bien lo decía el senador Robledo, lo único probado que está es que en Odebrecht hay un poco de bandidos. Y entonces, si yo soy defensor en un proceso contra las empresas públicas de Medellín, pues debo conocer algo de la empresa que estoy asesorando. Y eso fue el doctor Humberto de la Calle. Pero pregunto, yo le diría si uno litiga, ¿no puede litigar para cualquier cliente, digamos, máxime, si se trata de una multinacional? Desde luego. Por eso o sea, sería un pecado de Humberto de la Calle haber asesorado... El pecado sería que conociera algo. Y allá donde voy yo la pregunta. Dice usted que hubiera ayudado en las cosas malas que hizo Odebrecht. Que si supiera.
que si él sabía algo de esto. Lo mismo le diría, ahora que entrábamos acá a la cabina, escuchaba unas declaraciones del secretario, el nuevo secretario general de la presidencia, que se ha convertido en otro francotirador contra el Centro Democrático. Y entonces yo diría, el doctor Alfonso Prada, que él le diga al país, y en este caso a la Fiscalía, si él recibió o no a nombre de su partido una plata de Odebrecht. Yo dejo esa pregunta, que él sea quien lo diga. Entonces hay muchas cosas de Odebrecht que tienen que salir aquí y decir, y por eso yo digo, yo emplazo por eso, Vicky, la pregunta que con cuál versión me quedo del fiscal. No, el fiscal tiene que estar en una sola dirección, denunciando, investigando todo, absolutamente todo. Pero ¿en qué opinión tiene usted las denuncias del senador Robledo? Que son muy graves, y que esto tiene que llegar al fondo. Por eso digo, y le agrego esas preguntas al mismo presidente Santos, que eso no es el cuento de que me acabo de enterar. No, tiene que responder ante el país por una confesión que ha hecho su gerente de campañas, de que hubo realmente unos recursos de Odebrecht. Yo no sé si A ver, Vicky, lo que pasa es que yo no sabría decir si el doctor Luis Carlos Sarmiento sabía o no sabía. Lo cierto es que sus empresas están metidas en el problema, en lo de Navelena y en otros. De manera que es lo mismo que nosotros los colombianos tenemos que creerle al presidente Santos cuando dijo me acabo de enterar. Pero la pregunta que estamos haciendo es que él le diga al país si sabía o no sabía que su campaña había sido financiada con dineros de sobornos. Y ¿Quién le contó al país que se estaba investigando las dos campañas presidenciales porque habrían ingresado dineros de Odebrecht? ¿Quién le dijo eso al país? Sí, seguramente fue él, pero la otra pregunta es ¿y cuánto le ha ocultado al país o cómo sabemos? Ahora, yo le quiero insistir en esto, miren, la única justicia buena es la que es entre extraños, eso en el principio, por eso puse el ejemplo del fiscal de Brasil, cuando ya ha informado que formalmente se le ha abierto investigación a 8 ministros. La única justicia buena es la que es entre extraños, eso lo saben los abogados. Y cualquier cosa será el doctor Néstor Humberto Martínez, en este caso menos un extraño. Pero porque no es extraño de nadie. Pero hay una cosa, Vicky, hay una cosa. La primera noticia que tuvimos sobre las campañas fue de la justicia americana y de la justicia brasileña. Posteriormente sí, entró el fiscal y denunció. Y ahí es donde queremos que continúe, que no se quede en el principio, que estamos todavía en el principio. Por eso puse el ejemplo del fiscal de Brasil, cuando ya ha informado que formalmente se le ha abierto investigación a 8 ministros, a tantos congresistas, a tantos expresidentes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no queremos que se quede en el comienzo, sino que esto llegue al final y que por lo menos se anuncien las investigaciones que ya tienen. Y por eso yo decía sobre las exministras, sobre el secretario privado del presidente, que también aparece enredado ahí, que nos diga la fiscalía si tienen o no algo que ver. Nosotros hemos denunciado. ¿Alguien falta de uribismo? No sé, si falta que lo hagan. Pero yo no creo, porque cuando tienen preso al ex viceministro, por eso digo, ¿por qué no hay más personas en la cárcel, Vicky? ¿Sí? Ustedes nos dicen, es que el ex viceministro confesó. Sí, señor, confesó después de que lo cogieron, o después de que se presentó ante la fiscalía. Y entonces, ¿qué pasa con el resto? Aquí falta mucho claro, que no nos han dicho, y es lo que queremos que nos digan. Permítame. Alguien sigue mintiendo en la fiscalía, en las declaraciones, y está, pues, confrontando las versiones que están entregando los otros protagonistas de este escándalo, porque Vicky, mire, este señor Juan Sebastián Correa, quien es el asesor privado del director de la ANI, le dijo a la fiscalía que no es cierto que él haya sido la persona no aceptó, que no es cierto, que él fue el que cuadró la reunión entre el excongresista, el doctor Otto Bula, y Andrés Giraldo, donde supuestamente se entregó $1 millón para Roberto Prieto. ¿Qué dice Juan Sebastián? Que él sí conoce a Andrés Giraldo, frecuentaba en ese sitio, y que sí estuvo ese día, que sí estuvo esa noche, y estuvo en el restaurante que tanto se ha hablado, ahí en el norte de Bogotá, pero que él estaba tomándose un café con el señor Andrés Giraldo, que en cierto momento él se va al lobby o a la recepción y se encuentra allí con el señor Otto Bula, se saludan y lo trae a la mesa. Él dice que le dice a la fiscalía que él estaba sobrando en esa reunión, y lo que él hace es pararse y se va.
Es decir, se caen los testimonios según esta versión, habrá que ver qué verifica la Fiscalía de lo que dice Roberto Prieto y lo que dice el propio Andrés Giraldo, porque está desmintiendo este señor que él haya sido el que cuadró supuestamente toda esta reunión, senador Macías. Pero Jairo, mire, con esa noticia que usted está dando, yo vuelvo sobre algo que ya habíamos dicho. Muchas personas ponderan y colocan como ejemplo al doctor Andrade, director de la ANI. ¿Cómo es posible que todo entró o salió por ahí, por la ANI? Y el doctor Andrade todavía no se haya dado cuenta. Y que su asesor principal, la noticia que está dando Jairo, haya estado allí y el doctor Andrade todavía no se dé cuenta de esto. El doctor Andrade es otro funcionario, sí, pero ahí vamos, en el comienzo. Ahí es donde yo digo, ¿por qué no han avanzado más en ello? ¿O por qué no? ¿Y por qué el doctor Andrade sigue director de la ANI? Perdóneme. Es que hay situaciones, ahí ocurrieron cosas muy graves que se están denunciando. Y resulta que la cabeza de esa entidad, del Estado, del gobierno, sigue ahí. Y parece que no se ha enterado de nada. Y ahora esta noticia de que el asesor principal estaba allí en esa reunión de casualidad, llegó a tomarse un tinto ahí, qué casualidad, y ¿alguien está mintiendo? Ese restaurante debe ser el mejor de Bogotá porque todos estaban ahí a la misma hora y en el mismo sitio. Pero nadie dio nada, ni nadie nada. El único es Pula porque... Senador Macías. No, sobre el debate que ha propuesto el senador Robledo, nosotros desde luego vamos a participar. Y desde luego con todas estas cosas, estas preguntas que de aquí al debate, tendremos mayor claridad sobre eso. Cuando yo preguntaba sobre el secretario hoy general de la presidencia, sobre el director de la ANI, yo diría que sobre esto nos puede complementar la información el doctor Vargas Lleras, porque todos estos sobornos ocurren en torno a las 4G, que él tanto ha manejado, direccionado, y pues él de pronto también nos puede informar, que tenga conocimiento sobre algunas cosas de estas, que también ha protegido, valga la verdad, al director de la ANI, a los ministros de transporte. Entonces, aquí hay mucho de qué hablar, y desde luego nosotros vamos en lo que nos corresponde y que tendremos que hacer, tanto el vocero del partido, que todavía no se ha escogido quién será, como los demás senadores tendremos que intervenir sobre cositas de este gobierno. No los quiero dejar ir sin preguntarles Pastrana, Trump y Uribe, porque vamos hasta las 6:55. Pero una cosita muy chiquita para una respuesta corta sobre el tema del fiscal. Los dejo ir preguntándoles, ¿cómo les pareció la reunión Uribe, Pastrana, Trump? Doctor Macías, que es el dueño de la reunión. Yo diría, Vicky, sonríe. Yo diría más que la reunión, de la cual no tengo conocimiento, no he hablado con el presidente Uribe sobre el particular, no tengo conocimiento de los detalles, pero sí del documento que él entregó a las autoridades americanas, porque es que el gobierno de Santos le ha mentido a la comunidad internacional en muchos temas. Principiando, escuché a alguien del gobierno decir que Uribe le mintió en ese documento a las autoridades americanas sobre los cultivos de coca, cuando es un dato, una cifra de las propias autoridades americanas, que hay 188.000 hectáreas hoy en Colombia de coca, cuando veníamos de 42.000 que se ha reducido, todo durante el proceso con las FARC. De todo esto que dice el presidente Uribe en los 8 puntos que él plantea en ese documento, yo diría que es más importante que ponernos a especular sobre una reunión que de verdad yo no conozco los detalles, pero que es importante. Pues cómo no va a ser importante la reunión del presidente de Estados Unidos con 2 expresidentes de la región que informan sobre muchas cosas importantes de Colombia. Y yo no creo que sea grave decirle a las autoridades americanas, al presidente de Estados Unidos, la verdad de lo que ocurre en Colombia, porque es que el contenido de la carta lo ha dicho el presidente Uribe desde que comenzó el proceso de La Habana hasta la fecha, públicamente. Lo dijimos en la discusión del plebiscito. Todos estos puntos se plantearon. Ahora, que lo de Maduro es una necesidad pero urgente de la región, que ese señor salga, que acabó con ese país, y decir que Colombia va camino a Venezuela es una verdad. Lo estamos viendo todos los días, está apareciendo con todo este tema de la justicia reemplazada, de los cultivos de coca, con todo esto que está ocurriendo en Colombia, vamos camino a Venezuela. Eso es lo que ha dicho el presidente Uribe, no me parece grave. Por si acaso, al leer la carta, pues a uno le queda claro de que hablaron con Trump.
Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la W. Mil gracias, Vicky. Vemos el debate. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para los dos.